Bueno, esto es lo que intentamos siempre, no siempre se logra, ¿no? Y el Partido Socialista ha gobernado España 22 años, de algo más de 30 y tantos en democracia. O sea, 2/3 partes de la etapa democrática, de esta nueva etapa democrática en España, la que comienza en el año 1977, son años de gobierno del Partido Socialista. Y son años en los que el gobierno de España y el país ha avanzado. No todo han sido luces, por supuesto, en la gestión pública. Es imposible reconocer una gestión de tanto tiempo solo con luces, pero sin duda es difícil también encontrar mejores momentos, ¿no?, de la historia reciente de España, de la historia moderna de España, con un nivel de progreso, con un nivel de equilibrio social también cada vez más importante, viniendo de donde veníamos, un país que no era libre y que tampoco era igual por no ser libre, ¿no? Y un país también que ha visto elevar sus cotas de bienestar de una forma sistemática durante todo este tiempo, ¿no? Decía Francisca antes, si efectivamente una forma de pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no?, es quizá compararnos con la situación que teníamos en el 77, por ejemplo, cuando fueron las primeras elecciones en España democráticas, ¿no? Claro, dice, ¿teníamos una situación económica más difícil que ahora? No, no teníamos una situación económica más difícil que ahora. Lo pensábamos. Pensábamos entonces que la situación económica era prácticamente terminal, que España no podía continuar durante mucho más tiempo así. Y cuando lo vemos en perspectiva histórica, decimos, ¿pero cuánto desempleo había entonces? Y había prácticamente 2 millones de desempleados, aproximadamente, no llegaba. España había venido de un ciclo intensísimo de emigración al resto de Europa, por una parte, y también dentro del país, dentro de España, también de las regiones menos desarrolladas, a aquellas que eran la punta de crecimiento y de producción, ¿no? Cataluña, el Levante, el País Vasco. España vivió, un país con algo más de 30 millones en la década de los 60, vivió un conjunto de movimientos de población de algo más de 18 millones de personas en la década de los 60. 18 millones de personas cambiaron su residencia en una sola década. Más de la mitad del país la cambió. Si llamamos cambio de residencia, cambiar de municipio, ¿no? Y una muy buena parte de ellas fueron cambios también de región, etcétera, o de país, en el caso de la emigración masiva, como fue entonces, desde España, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda. Éramos un país de emigración. Y creíamos entonces, en el 77, para volver al razonamiento, que nuestra situación era terminal. No era más grave entonces, pero teníamos un gran activo frente a lo que nos pasa ahora. Y ese gran activo seguramente es el hecho de que todos contemplábamos al país como un lugar donde lo único que se podría hacer era progresar, ¿no?, y mejorar. Todos pensábamos eso. Algunos no lo pensaban, pero eran muy pocos. Lo que había de residuo importante, bien situado en la economía y en la política y en las finanzas, pero poco numeroso el residuo que quedaba de la vieja dictadura y de las clases dirigentes de entonces. La inmensa mayoría del país creía que lo único que nos cabía esperar de la España de entonces era más progreso, era más libertad, era más democracia y más igualdad, ¿no? Y con esa ilusión de lo que nos esperaba, fuimos poco a poco entre todos construyendo un nuevo país, es verdad, un nuevo país, un país muy distinto del que conocieron nuestros padres, por supuesto que sí, ¿no? Un país que 35 años después vive una gran crisis, una crisis que será difícil de calificar cuando pase el tiempo, porque es una crisis en la que España ha visto desaparecer un 20%
un 20% de su tejido productivo. Hay un 20% menos de ocupados hoy que los que había en el año 2007, cuando en realidad comienzan las primeras manifestaciones de la crisis. Un 20% es perder casi 4 millones de empleos. Teníamos alrededor de 20, ahora tenemos algo más de 16, ¿no? Y ha pasado en un lustro, prácticamente, 5 años. Ahora nos disponemos a introducirnos en el 6º año de crisis. ¿Habíamos vivido 6 años ininterrumpidos de crisis en España? Sí, los habíamos vivido. ¿Con tanta intensidad? No. Los habíamos vivido en esa época. Entre 1974 y 75 comienza España a vivir la primera manifestación de crisis después de la primera crisis del petróleo, la del año 1973, ¿no? Y vivimos una situación de crisis que prácticamente dura una década, ¿no? Pero en toda esa década España pierde 1.300.000 empleos en 10 años. Y nos parecía muchísimo. Nos parecía que era una situación difícilmente remontable. Nos parecía difícil, decíamos entonces, que cuando España llegara a los 2 millones de desempleados, no iba a ser fácil la convivencia, lo decíamos entonces. Basta con repasar las hemerotecas, lo decíamos nosotros mismos, desde el Partido Socialista, ¿no? España llegó a tener algo menos de 2 millones de desempleados en el año 2007. Tuvimos la menor tasa de desempleo histórica en mucho tiempo, el 7,8% en media nacional. Algunas comunidades tenían más, Canarias es un ejemplo de ello, Andalucía, Extremadura, pero otras tenían una situación de práctico pleno empleo. No solo eso, España se convirtió en un país de inmigración, después de siglos de emigración, siglos. Y nos parecía efectivamente algo absolutamente novedoso. Un país que llevaba siglos emigrando, de pronto se convertía en un país de inmigración. 5 millones de personas vinieron en el periodo de tiempo entre 1992 y el año 2007, en esos 15 años, antes de la crisis. 5 millones de personas, más de las que había apenas 1 millón y poco de extranjeros, ¿no? La mayoría de ellos europeos, algún magrebí, la mayoría europeos. 5 millones de personas más. Fuimos la primera economía, la primera sociedad, después de la de Estados Unidos, en tasa de inmigración. O sea, el segundo país del mundo en receptor de emigración en esa etapa fue España, y el primero Estados Unidos. Vimos también una economía y una sociedad que avanzaba, pero avanzaba a lomos de una situación, esta es la primera sombra, avanzaba enormemente, pero a lomos de una situación básicamente impulsada desde el desarrollo del sector de la construcción, sector inmobiliario y algo más también, aunque con otras características, de la gran construcción de infraestructuras públicas. El gran desarrollo de nuestras inversiones públicas y de nuestra infraestructura es también esa etapa que comienza en 1992 con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona. Este es el simbolismo, pero en realidad lo que ocurre es que vivimos una época histórica en ese sentido, es decir, desconocida en nuestra historia también, de gran impulso de desarrollo de nuestras infraestructuras públicas, ¿no? Comparable incluso a la que vivió Italia, ¿verdad?, en el primer tercio del siglo XX, ¿no? O otras economías europeas durante la posguerra, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desarrollábamos un nuevo país a lomos de un sector de la construcción que tenía un crecimiento, y era muy posible verlo a la altura del año 2000, digamos, a la mitad de la legislatura del gobierno del Partido Popular, ya era posible visualizar que no era posible sostener ese modelo de crecimiento. Empieza a desarrollarse, también lo hace el Partido Socialista sobre todo, esta idea de que había que cambiar el modelo productivo. Pero no dejó de ser fundamentalmente la constatación de una visión. No gobernábamos entonces, es verdad, en España, pero empezábamos todo el mundo, en el ámbito sobre todo económico, todo el mundo sabía que no era posible sostener este modelo. ¿Por qué? Pues porque construíamos
ya entonces más de 500.000 de viviendas todos los años, ¿no? Llegamos a construir en el 2007 750.000 viviendas. Pero en el 2000 ya construíamos 500.000, ¿no? Y cada año en España se forman 300.000 familias. Se forman 300.000 familias nuevas, pero desaparecen otras tantas, porque nos vamos muriendo y abandonamos nuestras casas, ¿no? Y las ocupan nuestros hijos, o no están disponibles para el mercado. O sea que aunque no ocupáramos las viviendas, se quedan vacías, como consecuencia del crecimiento vegetativo y la muerte final. Aunque no las ocupáramos, solo necesitábamos 300.000 todos los años, ¿no? Sí, pero hacíamos 500.000, un año y otro y otro. Y así la economía española construyó prácticamente 8 millones de viviendas entre 1993-94, a la salida de la anterior crisis, hasta el año 2007. En 13 años, 8 millones de viviendas nuevas. Y la pregunta es, ¿era este modelo sostenible? Casi nadie decía que lo fuera. Hay que decir que algún responsable público sí lo decía, ¿no? Yo que tengo que discutir periódicamente con el actual ministro de Economía, le recuerdo de vez en cuando que era él quien decía que en el año 2000, 2002, 2003, cuando él era secretario de Estado de Economía entonces, de un ministro de Economía que era Rodrigo Rato, decía que España, por fin su sector de la construcción, había dejado de ser un problema para convertirse en el auténtico motor del desarrollo económico del país, ¿no? Lo decía él. Y en realidad, aquellos que decíamos, los pocos que decíamos que este modelo había que pensar en cómo reformarlo y en cómo detener este caballo desbocado, tenía que ser reformado porque era imposible de ser sostenido el tiempo. No solamente porque nunca necesitábamos eso. Nunca necesitábamos hacer 800.000, 700.000 viviendas todos los años, 500, 600, depende de los años, ¿no? Nunca lo necesitamos, ¿no? Sino porque tampoco teníamos el dinero para poder hacerlo. Porque para poder hacer eso, mientras tanto, nuestros bancos, nuestras cajas de ahorro, protagonizaron la mayor expansión de su balance, de sus activos, de sus préstamos, con dinero que no era capital propio, sino con dinero que era prestado en los mercados financieros internacionales. Se tomaba prestado a corto plazo, como mucho se tomaba prestado a 10, 15 años, y se prestaba a 30 en forma de créditos hipotecarios a los compradores, pero también se prestaba a los promotores para comprar suelo que siempre fue un principio esencial del crédito hipotecario, que tenía que ser comprado por el promotor, no financiado a crédito. Este fue un principio esencial durante más de medio siglo de crédito hipotecario urbano en España. Había hipotecas agrarias antes, pero el principio esencial era que nunca se financiaba el suelo, nunca. Nunca se daba un crédito hipotecario para comprar suelo. Eso lo tenía que hacer el promotor, pidiendo naturalmente entrada a los futuros compradores si era necesario. Y por eso una parte del crédito hipotecario no podía ser otro que el que resultara de restar el precio de la vivienda y lo que tú habías puesto. Y tú tenías que poner un tercio, que era más o menos la repercusión del suelo. Esto se rompió. Y de ahí comenzó la burbuja. La burbuja fue sobre todo la burbuja financiada con fondos alemanes, fundamentalmente alemanes, no solo, pero fundamentalmente alemanes, que eran los que suscribían, eran los bancos alemanes los que suscribían los títulos que emitían la banca española para financiar su expansión inmobiliaria fundamentalmente. Y nadie preguntó lo que parecía obvio, aunque se sabía, no hace falta preguntar algo para saberlo, ¿no?